Dice la palabra de Dios: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y yo añadiría, es inevitable. Todo trabajo hábil es el resultado siempre de la rivalidad. ¿Pero por qué? Porque en nuestra naturaleza humana está eso. Es inevitable, desde niños, desde chicos. Y ahora lo vamos a ver en la Biblia. Una historia muy conocida como la de Caín y Abel. Cómo ellos en algún momento de su vida terminaron en conflicto. Y eran hermanos, eran familia, eran sangre. Y bueno, pero yo quiero en esta mañana ver la diferencia entre el celo y la envidia, porque muchas veces tenemos celos, somos celosos, y muchas veces hay envidia. Y en esta mañana te quería traer esta palabra para que podamos de alguna manera identificar en nuestra vida cuando hay celo y cuando hay envidia. Cualquiera de estas dos emociones son negativas y nocivas y además destructivas. Primero porque nos hacen daño internamente. Una persona que vive con envidia y le ha dado lugar a la envidia en su vida o el celo en su vida es una persona que no tiene paz. Primeramente es nocivo para uno mismo. No solamente lo que pueda producir en el entorno puede ser de su familia, puede ser en el trabajo, puede ser en el ministerio, puede ser en la iglesia, puede ser incluso en la sociedad o en su país. ¿Por qué? Porque la envidia o los celos, nosotros muchas veces tenemos una visión muy chiquitita. Es como que vemos lo que ocurre a nuestro alrededor, pero hay personas que por envidia y por celos han hecho atrocidades a nivel mundial, guerras. La política, el deporte, todo ámbito donde hay obras, donde hay trabajo hábil, despierta. Es bíblico, dice: he visto asimismo que todo trabajo, dice, y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra... ¿Quién es el prójimo? El próximo. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué muchas veces uno no tiene o no puede tener celo de alguien que no tiene cerca o que no ve? Por eso muchas veces el diablo lo que intenta es separarnos o dividirnos. Porque pensando de que dividiéndonos o separándonos nosotros de esa obra o de esa situación, nosotros dejamos de vivir y de estar con eso en nuestro corazón. Pero es inevitable. ¿Sabes por qué es inevitable? Porque dice que la obra despierta. O sea, hoy estás acá y puede haber algo que despierte en vos celo y envidia. Y decís, bueno, me voy de acá y me voy para allá. Y estás allá y capaz que lo que acá te despertaba celo y envidia, allá no, pero allá es otra cosa. Y tiene que ver con nuestro interior. No tiene que ver con el lugar donde estemos, ni rodeado de quienes estemos, o de las cosas que sucedan o que se hagan a nuestro alrededor. Hay personas que no salen de su casa y sin embargo dentro de su casa hay celos y hay envidia. Estás mirando la tele y por allá un codazo. O una mirada como diciendo, ¿qué estás mirando? ¿Cuál es la diferencia entre el celo y la envidia? Yo me anoté para leerlo textualmente porque yo tengo la memoria media limada.
Tanto los celos como la envidia, como lo decía recién, son emociones negativas y no constructivas. Ambas hacen a la pertenencia o no pertenencia de algo, ya sean bienes abstractos como el cariño de alguien. Estas emociones son de las más naturales en el ser humano. También son de las más dañinas y destructivas que una persona pueda experimentar. ¿De dónde vienen o dónde nacen? Resultan de la inseguridad de cada persona. Cuando una persona está insegura de sí misma, no tiene identidad, hace que cualquier situación que no está en su control produzca eso. Y esto puede venir desde muy chiquito, desde cosas que ocurrieron en el hogar, cuando uno empieza a tomar conciencia. Quizás fuiste criado en una familia donde los padres hacían diferencias. Y eso puede herir, puede marcar. Pero no son las obras externas, sino cómo está nuestro interior. No importa cuán grande sea la lluvia. Si el techo está agujereado, por más que caigan 2 gotas, esas 2 gotas van a caer para abajo. ¿Qué significa? Que si nuestra alma no está sana, que no tiene nada que ver con nuestra fe. Muchas veces decimos, bueno, pero yo soy un cristiano de hace mucho tiempo, pero eso no te libra de que en tu corazón haya celos y hayan envidias. Y quizás hace muchos años que estás en la iglesia, pero esos celos y esas envidias no resueltas hoy son un techo en tu vida espiritual. Y no solo en tu vida, sino en tu prójimo, porque esa misma inseguridad que vos tenés la transmitís. No sé si alguna vez manejaste una moto, pero este es el ejemplo más que yo puedo de alguna manera dar visible. Vos vas manejando una moto y el que va atrás tuyo tiene miedo. ¿Y qué pasa cuando el de la moto dobla para la izquierda y el que va atrás tiene miedo? Dice, me voy a caer. ¿Y qué hace? Dobla para la derecha. ¿Y qué hace la moto? Hace así. Y ambos caen al suelo. Ahora, no sé si ustedes alguna vez vieron carreras de sidecars. ¿Qué son los sidecars? Son esas motos que tienen un carrito al lado. Y vos ves esos hombres cómo manejan esas motos a velocidades tremendas y en curvas totalmente peligrosas, pero como están coordinados, pueden ir para un lado y para el otro sin ningún problema. Entonces, el problema no está en lo que nosotros manejamos, el problema está en nuestro interior. Entonces, cuando nuestro interior no está sano, no está completo, por más que nos den una moto de 50 centímetros cúbicos, vamos a tener un accidente. Por eso hay personas que tienen una pequeña responsabilidad y esa pequeña responsabilidad no la pueden llevar adelante, porque en su interior todavía hay cosas que no han sido sanadas, en el alma, que no tienen nada que ver con la fe. Te lo vuelvo a recordar, porque vos podrás tener mucha fe para adorar a Dios y alabarle y hacer cosas para Dios, pero luego tropezás con una persona que no te saludó y te amargó el día. Tenemos que aprender a controlar. ¿Por qué? Porque son emociones. Y esas emociones tienen que ser controladas. No es que te vas a convertir en un Buda ahora y vas a andar, vas a hacer yoga o alguna cosa rara para decir, no siento nada, no siento nada. Hay gente que camina así, ¿no?
ven algo y como que empiezan a, no sé, a cantar una alabanza en voz alta, como, no sé, como demostrándote de que ellos no sienten nada de eso, ¿viste? Pero te están diciendo, me re molesta, pero gloria a Dios, aleluya, bendiciones. Y no sé si ustedes conocen gente por así, pero hay gente así, que no te quieren demostrar que están mal, pero es evidente que les molesta. Pero son casos normales, están escritos en la Biblia. Y por eso yo lo quería traer en esta mañana, para que lo podamos meditar y evaluar en nuestro corazón, porque vos entrarías a un hospital lleno de virus y de bacterias, vos entrarías a un hospital donde si vos ves que la cama está toda sucia, si vos ves que el médico que te va a atender tiene todas las manos sin lavar, sin higienizar, o los utensilios que va a utilizar ya fueron utilizados, ¿vos te pondrías en manos de un médico así, de un hospital así? Bueno, la iglesia muchas veces está así, manejada por hombres y mujeres que estamos espiritualmente contaminados, emocionalmente heridos. Y esas mismas inseguridades se las transmitimos a los que están a nuestro lado. Se las transmitimos a nuestros hijos, a nuestra familia. Los mismos temores, los mismos fracasos, se los transmitimos a nuestros hijos. Pero Dios nos ha traído a este lugar para sanar eso. ¿A cuántos lo creen? Amén. Dios te ha traído para sanarte. No solamente para mostrarte el problema o el pecado, sino para darte una solución. Y eso es lo bueno y eso es lo hermoso de poder estar en la casa de Dios. Porque si nosotros no estuviéramos en la casa de Dios, nosotros estaríamos quizás toda nuestra vida con esto, cargando con esta mochila y no pudiendo ser personas gozosas, felices, completas. Y luego, claro, obviamente uno se casa y se casa con esas cosas no resueltas. Y en el matrimonio vienen los problemas. Y después nacen nuestros hijos y le transmitimos eso a nuestros hijos. Es importante que nosotros tomemos de alguna manera medidas. En cuanto a las diferencias, la principal es que mientras la envidia, miren esto, la envidia es el sentimiento de codiciar lo que otra persona tiene. Los celos son la emoción relacionada al miedo de perder algo o a alguien. Hay una diferencia entre el celoso y el envidioso. El envidioso quiere lo que vos tenés. El celoso no quiere que vos le quites lo que vos tenés. Por eso dice la palabra de Dios, es bueno mostrar celo, pero en lo santo. Ser celosos por lo santo. ¿Qué significa ser celoso por lo santo? Pelear contra el pecado, guardarte de las ofertas que el mundo y el diablo te hace con tal de separarte de tu comunión con Dios. Y por eso tenemos que tener celo. Y por eso tenemos que tener nuestros ojos y nuestros oídos abiertos para discernir, para entender qué es lo que está pasando. ¿Qué ocurre? El envidioso es aquel que dice, ese tiene los ojos verdes y yo los tengo marrón, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de sacárselo. La envidia mata, ¿sabían? ¿Sabían que la envidia mata? Vamos a leer dónde dice que la envidia mata. Vamos a leer en Génesis. Perdón, primero. Vamos a leer
Génesis capítulo 4, versículo 4. Dice: Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió de luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová ha adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín, en vez de aprender del error, porque antes que lo matase, ya Dios le había mostrado el pecado que había en él. Pero él no, él siguió adelante. Y fue la primer muerte. Fue la primera persona que fue asesinada. Creo que se llama fratricidio, me parece, el asesinato de un hermano. Matricidio es de un hijo o una madre. Fratricidio creo que se llama. Pero, ¿qué fue lo que Abel le produjo, a Caín le produjo en su hermano? El reconocimiento de Dios. Porque no fue Caín que se enalteció contra su hermano cuando llevaron la ofrenda. Fue cuando vino el reconocimiento. Dos personas pueden estar trabajando y conviviendo en el mismo lugar sin ningún tipo de problema, hasta que alguien dice: qué bueno que está, qué bien te quedó. Esa es como la llave que prende y que salta y que saca a luz lo que hay en el corazón. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vos ves cuando a alguien le agrada lo que estás haciendo porque su semblante se sonrojea y se pone contento y se goza con vos. Ahora, cuando vos ves a alguien que vos, no sé, te acompaña a un lugar o está viendo algo que vos hiciste y vos ves que de repente se pone cara de puchero. ¿Por qué pone cara de puchero? ¿Por qué se enoja? Porque es un activador. Eso que le pasó a Caín cuando Dios honró la ofrenda de su hermano y no la de él. Ahora, ¿quién tuvo la culpa? ¿Abel tuvo la culpa de haber hecho algo bueno o haber hecho las cosas bien? La culpa no es muchas veces del que hace bien las cosas. Ese es el termómetro que hay en nuestra vida. Cuando vemos que otros son bendecidos, son prosperados, las cosas que hacen, Dios las honra. Nosotros, si tuviésemos un corazón sano, nos gozaríamos y disfrutaríamos de eso. ¿Amén? Yo, la verdad que cuando a alguien le va bien, he aprendido en estos años que cuanto a él le va bien, a mí me va mejor. Primero, porque yo no tengo que ir atrás de él a hacer lo que él no está haciendo. ¿Se entiende? ¿Para qué queremos el protagonismo de algo que a nosotros no nos corresponde? Pero esa es una lucha que está escrita en la tapa del libro, al principio de la historia. En el 4º capítulo ya vemos que eso está en la naturaleza del hombre.
Tendríamos que aprender a gozarnos con los que les va bien. Porque tu gozo es mi gozo, tu alegría es mi alegría. Tus victorias son mis victorias. ¿Vos te imaginás una mano pegándole cachetada a la cara? ¿O ir caminando y que un pie le ponga al otro pie? ¿O que un dedo se meta en el ojo? ¿Vos te imaginás un cuerpo lastimándose a sí mismo? ¿Cómo lo verías? ¿No dice la Biblia que somos miembros los unos de los otros? ¿Que somos parte del cuerpo de Cristo? Entonces, ¿por qué muchas veces entre los miembros andamos así? Dice, no poniendo ocasión de tropiezo, dice la Biblia. Porque muchas veces somos ocasión de tropiezo con nuestras inseguridades. Como te dije hoy en el ejemplo de la moto, el que va atrás y está inseguro hace caer a aquel que va adelante. Su misma inseguridad hace caer al otro. ¿Por qué? Porque forma un conflicto, forma una pelea, un pleito. Pero no son los conflictos problemas del exterior, son problemas del interior. No es un problema, no era un problema de Abel lo que Dios estaba honrando, era un problema de Caín. ¿Se entiende? No es un problema, por eso muchas veces el diablo lo que intenta es que dejemos de hacer cosas, de frenar la obra. Pero eso es porque hay inmadurez en nuestro interior. Vos podrás tener mucha fe, como te dije hoy, para levantar las manos y alabar a Dios, pero la fe no tiene nada que ver con el alma, con los sentimientos, con los deseos. Tiene que haber un equilibrio entre lo emocional y lo espiritual. Porque si yo tengo fe para hacer una gran obra, también tengo que tener un alma sumamente madura y sana como para luego sostener emocionalmente. Porque si no, empiezan los problemas internamente. Acá no pasa. No lo comparto porque entre nosotros pase esto. A mí me han contado que en otros lugares pasan estas cosas. Uno está en las redes sociales y se entera de que en otros lugares hay conflictos. Pero acá no. Yo lo cuento a modo y lo predico a modo de que si algún día pasara, bueno, tenemos un antecedente en la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. Vamos a leer Génesis capítulo 37. Versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo, ¿qué dice? Viendo, ¿por dónde vienen siempre los problemas? Por la vista. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle. ¿Qué dice? Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y en el versículo 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. O sea que la envidia no es algo que está en otras iglesias, no en estas, sino en otras. Acá no hay envidia, pero en la Biblia está la envidia. ¿Y por qué viene la envidia? La envidia viene por una inseguridad que hay en nuestro interior. Cuando nosotros somos personas inseguras y necesitamos siempre ser reconocidos nosotros y no los otros. ¿Se entiende? Todos entendieron, gloria a Dios.
Dice que no podían hablarle pacíficamente a José. Hay personas que no se pueden hablar pacíficamente, no te pueden hablar pacíficamente. Es como que siempre te quieren pelear, como siempre que te están buscando el pelo al huevo, como se suele decir. Siempre están buscando a ver dónde pueden formar una discusión. Esto acá no pasa. Yo, la verdad, que estoy asombrado, porque en cuerpo de Cristo esto es, acá no pasa. Pero yo vuelvo a decir, si pasa acá, bueno, ya sabemos que está en la Biblia. ¿De quién era la culpa? ¿De José? ¿Del padre de José? ¿O de los hermanos? ¿Qué culpa tenía José que el padre lo había honrado? ¿Qué culpa tenés vos que Dios te honre? Muchos dicen, no, yo ya no quiero hacer más nada, porque cada vez que hago algo, vienen y me envidian y me buscan forma de desacreditarme. Buscan la manera de menospreciarme o hacerme sentir mal o hacerme creer que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por protagonismo. Entonces no hago más nada, me quedo quietito. Entonces, como me quedo quietito, pero después van a venir los que dicen, vos estás quietito. No haces nada, sos un vago. Entonces, o por el este o por el sur, las piedras vienen, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? José contó el sueño y ya los hermanos dicen que no podían hablarle pacíficamente. Y José volvió a soñar otra vez y le volvió a contar. Y ahí se dijeron, este no sueña más, vas a ver. Entonces, buscaron la manera, conocemos la historia, ¿no? Cómo terminó José. Yo he llegado a decir alguna vez, cuando tengas un sueño de parte de Dios, no se lo cuentes a nadie. Guardátelo, porque el día que vos confieses un sueño te van a matar, te van a saltar a la yugular. Pero no tiene que ser así. Nosotros tenemos que caminar en fe y darnos cuenta de que no es un problema nuestro, es un problema de afuera, es un problema de los demás. Lo que a vos te pase no es un problema mío, es un problema que vos tenés que solucionar. Hoy se suele decir, corriéndonos un poquito de tema, las mujeres no deberían de salir con pantalones cortos y escotes, porque eso hace que los hombres las quieran violar. ¿No? Se suele decir. Un ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene que ver que una mujer vaya con los pantalones cortos y un escote y que otro le quiera propasarse o abusarse de ella? ¿De quién es el problema? ¿De la mujer o del hombre? Es un problema nuestro, no de la mujer. La mujer puede andar como quiera y no eso nos tiene que llevar a nosotros a manejarnos de esa manera y de cualquier manera. No es un problema de ellas, es un problema nuestro. Y esto es lo mismo. No era un problema de José, era un problema de sus hermanos. No es un problema mío, es un problema tuyo, decirle a tu hermano, al de al lado. No es un problema mío, es un problema tuyo. Es tu problema. Decíselo, es tu problema, no es mi problema. ¿Qué culpa tengo yo que vos seas un envidioso? ¿Qué culpa tengo yo? Decíselo. ¿Qué culpa tengo yo? Si no, ¿cómo andaríamos? Este es el caso de la envidia y el caso de los celos es otro. Primera de Samuel, capítulo 18, un poquito más adelante. Primera de Samuel, capítulo 18. Versículo 8 en adelante. Bueno, leemos desde el 6, dice:
El título en mi Biblia dice: Saúl tiene celos de David. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se repuso contento Saúl, dice. En la mía dice así: estaba chocho en gran manera. No, no dice eso. ¿Qué dice? A ver, en tu versión dice, igual que en la mía, y se enojó en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David: dieron 10.000 y a mí 1.000. No le falta más que el reino, dice. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa de David. En medio de la casa, David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, y por lo cual Saúl lo alejó de sí. Y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Era lo que les dije al principio. Muchas veces pensamos que alejándonos o sacándonos lo que produce en nosotros la envidia se va a desaparecer. ¿Qué es lo que hizo Saúl? ¿Saúl qué hizo? Ya no lo tenía en su casa. Saúl se lo había sacado encima. Pero fíjense lo que produjo en Saúl este celo. Dice que vino a su vida un espíritu que le atormentaba. Pero más allá de todo eso, ¿sabes? Para resumir, porque es un ejemplo nada más. ¿Sabes lo que le pasó a Saúl? Pasó toda su vida persiguiendo a David. Se olvidó de reinar. Se olvidó de hacer lo que tenía que hacer. David, todos los años de su vida hasta que murió, intentó matar a David. Se dedicó a perseguirlo. Intentó matarlo de 1000 maneras. David estaba en el campo con las ovejas, estaba rechocho ahí, tocando el arpa, mirando los pajaritos, no sé qué haría. ¿Quién llamó a David ¿Quién lo llamó? Saúl, Jehová, el rey. La cosa que David terminó en un lugar donde él no había pedido estar. Ni él tampoco había hecho un currículum. A ver, se necesita gente para que ayude al rey Saúl. Vamos a escribir un currículum cada uno, lo vamos a presentar. Entonces David se preparó un buen currículum, dijo: yo mataba leones, mataba osos, hacía esto, lo otro. Saúl se encontró con un hombre de Dios. Porque hay una diferencia entre ser un líder religioso y ser un pastor. Y esto lo tenemos que tener bien claro. Vos podés convertirte en un líder religioso, pero hay una gran diferencia con ser pastor. Vos podés llevar adelante de forma religiosa un trabajo y ser un líder religioso, pero el corazón de pastor no te lo da el lugar. Lo produce tu búsqueda, tu intimidad con Dios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Saúl tenía temor? Porque Dios estaba con David. Dios estaba con David. Y cuando Dios está con alguien, cuidado. Cuidado de levantar nuestra mano con alguien o nuestro dedo con que Dios está con él.
¿Amén? Y el que no puede decir amén, que diga ay, ay, ay. Dice que Saúl dejó de mirar con buenos ojos a David. ¿Por qué? ¿Qué culpa tuvo David que las mujeres se pusieron a alabar y a enaltecer o a reconocer lo que David había hecho? ¿Qué culpa tenía David? ¿Qué tuvo la culpa David de haber matado 10.000? ¿O fue Saúl? ¿Por qué no se alegró Saúl? ¿Por qué no dijo, gloria a Dios, tengo un hombre que pelea las batallas por mí y saca al pueblo adelante y las cosas nos van mejor? ¿Por qué no se alegró Saúl y se puso triste? Porque él tenía un problema y murió con ese problema. Toda su vida se la pasó persiguiendo a David. Se olvidó de gobernar. Se olvidó para qué Dios había permitido que él estuviese puesto como rey en Israel. No hizo más que vivir enfocado. Su vida era David. Y decir que David se había hecho amigo de Jonatán. Y que Jonatán le pasaba, pues no había WhatsApp, ¿viste? Mirá que va mi padre para allá con 10.000 hombres a buscarte. No había manera de avisarle. Pero era tan el amor que entre ellos se tenían, dice la Biblia. La amistad, dice que se quedaron enlazados. Que Jonatán fue como su cuidador, por así decirlo. Era el que velaba por su vida. Que si no hubiese sido por Jonatán, quizás David hubiese sido muerto en algún momento. Pero también te quiero decir algo. Que ¿sabes por qué David no murió ni fue asesinado? Porque Dios estaba con él y lo guardaba. Y porque había un propósito eterno en la vida de este hombre. Y vos sabés que para que esos propósitos y esas cosas de alguna manera se cumplan en nosotros, vamos a tener que pasar y vamos a tener que estar rodeados de gente así. El camino del cristianismo no es un camino de rosas. Hay un refrán que dice que el florista por una rosa se deja lastimar, ¿no? ¿Cuánto cuesta agarrar una rosa con la mano? Pero por amor a esa rosa se deja herir. Y David se dejó herir emocionalmente. Vos imagínate, un hombre que había venido a un lugar donde había traído, porque luego después lo quería matar. Y tuvo muchas oportunidades David de vengarse. Sin embargo, David nunca lo hizo. Nunca lo hizo, porque David era un hombre temeroso. No solamente era un hombre de fe. ¿Se acuerdan que fue contra Goliat? Fue un hombre de fe. Sino también era un hombre emocionalmente, como te decía hoy, maduro. Porque si él hubiese tenido fe para matar a Goliat y luego no hubiese estado emocionalmente para resistir en esa persecución, David hubiera, como le pasó a Elías. Elías había matado, desgollado un montón de profetas de Baal, pero luego Jezabel dijo 3 palabras y salió corriendo y se metió en una cueva y no quería salir de la cueva. Tenía una fe bárbara para un montón de cosas, pero emocionalmente. Por eso luego vino Eliseo, quien le sucedió y continuó y completó la obra en ese tiempo de la profecía y de los milagros que él hizo. Hay muchos ejemplos que podríamos dar entre los discípulos. ¿Quién bautizaba más, si Jesús o Juan? Entre los primeros cristianos, Marta y María. Pero quiero terminar en esta mañana diciendo esto: si somos un cuerpo, no deberíamos estar divididos, porque una casa dividida contra sí misma no prevalece. Como te decía hoy, ¿te imaginas una mano pegándole cachetada a la cara? O que vas a comer y la mano te meta los dedos en la boca. Un cuerpo no atenta contra sí mismo.
Y la iglesia a veces atenta contra sí misma. Ponemos palo en la rueda. Dice la palabra de Dios, vamos terminando, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 10, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Jesús, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La cura para la envidia y los celos, primero está en reconocer que eso está en nosotros. Si no reconocemos que somos envidiosos y celosos, yo no soy celoso. Pero no hablo del celo solamente, como les dije al principio, dentro del ministerio de la iglesia, dentro de la familia, dentro del matrimonio. ¿Vos sabés lo que es tener una mujer o un hombre súper celoso? Todo lo que hablas es usado en tu contra. Todo lo que vas a decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, contás hasta 100 antes de decir, por si lo que vos decís, cómo lo decís. No se puede vivir así. ¿Se puede vivir así? ¿Y ese pantalón? Cuando dicen, y ese corte de pelo, y esto y aquello, y empiezan las preguntontas, ¿viste? Todas, una atrás de la otra. Y vos salís como un muñequito de torta, ¿sí? ¿Viste? No te querés ni mover porque no sea cosa que venga el escopetazo por atrás. La envidia y el celo es una emoción, como te decía hoy, y un sentimiento destructivo, nocivo. No sirve. Decí, no sirve. No sirve. No te sirve ser celoso. Primero que te haces daño a vos mismo, vivís amargado, vivís amargada, no disfrutás de nada. Si hay matrimonios, si hay ministerios exitosos, cuando vos ves un matrimonio o un ministerio exitoso, es porque ambos se consideran a sí mismos. Y se estimulan los unos a los otros, y se animan los unos a los otros, y se sostienen los unos a los otros. Y no es una rivalidad, no es una lucha, no es un pleito, no es una guerra. Ay, a vos te hacen caso, a mí no me hacen caso. Ay, a vos no sé qué, y a vos no sé. Y las comparaciones y las palabras muchas veces que salen por nuestra boca lastiman, hieren. ¿Sabés cuántos años tarda una palabra mal dicha en un mal momento a una mujer o a un hombre? Tarda más que un átomo, que se desaparezca un átomo, imagínate. Tienen memoria de elefante a veces, se acuerdan de porque te acordás, y a veces te hacen la pregunta, ¿te acordás qué medias tenía puesta el día que nos casamos? Como para ver si vos estás preocupado de ella, a ver si vos la tenés
Media, yo lo que menos miré era la media. El otro día me preguntaron, ¿te acordás de este olor a crema enjuague? Y ves, lo usamos en la luna de miel. 15 años me voy a acordar el olor de un shampoo. Pero entras en esas pruebas. En esa gran tribulación entramos a veces los casados. Vos imaginate, ¿te acordás del olor? Y me preguntó la marca, menos la marca. No me acuerdo cuando cumple años mi madre, me voy a acordar de la marca de un shampoo de hace 15 años en una luna de miel. En una luna de miel, me decís, bueno, fuimos después de 10 años casados, no sé, a un viaje, podría ser, pero en la luna de miel lo que menos me acordaba era el olor del perfume que usaba. Si vos no reconocés que sos celoso o celosa, si vos no te haces cargo que tenés envidia o que sos envidiosa, primero pasa por ahí. Pero no es un gran pecado, ni es para ahora salir y darnos con un palo diciendo, ay, yo soy así, perdoná. No, porque entramos también en ese plan de víctima, ¿viste? Después. Es como la menopausia, pareciera. No es que entres así. Hoy podés salir reconociendo tu problema y poniéndolo a los pies de Cristo o no, o diciendo, no, yo no tengo nada que ver, es mi carácter. No es que soy celosa ni tengo envidia, es mi carácter, tengo así. De chiquita o de chiquito fui así. Y como que el otro tiene que seguir entendiendo que es su carácter, que no es una actitud que tiene que ser cambiada, no, que ya está incorporada en su personalidad. Yo tenía una abuela y un abuelo que tenían cada uno, me acuerdo, uno tendría, no sé, 67 y el otro tendría 71 años y mi abuela le revoleaba platos. O sea que fueron 50 años de casado y no solucionaron eso. Yo veía volar los ceniceros, los veí con mis ojos, no es que me lo contó mi mamá, no. Mi abuelo decía algo que a mi abuela no le gustaba y por allá atrás volaba un plato. ¿Y mi abuelo qué hacía? Ya estaba re canchero, los esquivaba porque los veía y se iba para el patio y quedaba todo ahí. A la media hora volvía mi abuelo, asomaba la cabeza a ver si mi abuela tenía un plato en la mano todavía. Y como que estaba toda la cosa ya más descentralizada, entraba de nuevo y se hacía el tonto y quedaba ahí. Ni pedía la comida, ni decía tráeme agua, nada. Quedaba ahí quietito como un enfermo ahí que le traigan la... Pero ¿vos sabés lo que es vivir así toda tu vida? Yo lo tomo a modo un poco de chiste, pero ¿te imaginás que no nos podamos hablar y que un problema dure para toda la vida? Es triste. Dice la Biblia que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Creo que la clave es esta, es cuando hagas algo, hacelo siempre poniéndote por debajo. Esa es una actitud de humildad. Ahora, si alguien honra, alaba o reconoce lo que vos haces, está bien. Y en otros se ponen mal, vos no lo vas a poder evitar. Lo dice Eclesiastés 4:4. Todo trabajo hábil es resultado de rivalidad. Es inevitable. Ahora, tampoco le demos pasto a la fiera, ¿no? Si vos sabés que hay en un lugar un ambiente complicado, ¿cómo tiene que ser tu proceder? Como mi abuelo. Mirar primero a ver si está todo, si no tiene nada en la mano. Y si no tiene nada en la mano, entrá. Tenemos que caminar con sabiduría, de eso te estoy hablando. No generemos más de lo que ya está generado.
Contribuyamos a la paz. Contribuyamos a la unidad. No echemos leña donde hay fuego. El otro día le decía a unos hermanos, y lo vuelvo a repetir porque en la vida hay que andar con 2 baldes, con uno de arena y con uno de nafta. Con uno de arena y uno de nafta. Si vos ves que hay poco fuego, echar un poquito de nafta para que no te vas a equivocar de balde. Porque si hay mucho fuego y tirás un balde de nafta, más fuego vas a hacer. Dice que la palabra áspera hace subir el furor, mas la palabra blanda aplaca la ira, un proverbio. Más o menos lo del balde es un ejemplo. Pero yo me anoté esto para terminar. La cura para la envidia y los celos está en primero reconocer que eso está en nosotros y que es algo muy nocivo para el cuerpo, para la iglesia, para la familia, para la sociedad. Algo muy importante es la honra. No te la quedes. A veces nos cuesta decir qué bien te quedó, qué bien lo hiciste. Es como que nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque hay inseguridad. No te quedes nunca. La Biblia dice, al que honra, honra. Nunca te la quedes. Porque la honra es como olvidarte un pan en la bolsita del pan. ¿Sabes qué hace cuando vos te olvidas un pancito? Vos pones pan nuevo en la bolsa, pero el pan que te olvidaste de sacar quedó abajo. ¿Y qué hace? Se empieza a poner feo. Y ese pan, a los 2 días, puso fea toda la bolsa. No te olvides nunca de sacarte eso, sácatelo. Yo le voy a dar la honra a este. Eso es orgullo. Un día vamos a hablar del orgullo, el peor pecado que hay en la iglesia. Nos guardamos de pecados enormes y tenemos trofeos de elefantes, pero nos está comiendo una polilla el ropero. No te quedes con la honra, siempre palabras buenas para los demás. Que no te dé miedo reconocer en voz alta lo que otros alcanzan. Eso es kriptonita para el enemigo, para el diablo. Que salgan por tu boca palabras de honra, de bendición, de reconocimiento. El diablo se enfurece. Que no te dé miedo reconocer en voz alta lo que otros alcanzan o tienen. Orar unos por otros, bendecirnos, significa decir bien, hablar bien, estimularnos. Vamos, dale. ¿Te salió mal? Vamos a intentarlo de nuevo. ¿Te salió mal? Viste, yo le dije, viste que yo, si me hubiesen dejado a mí, si yo lo hubiese hecho. No. El cuerpo de Cristo no puede funcionar de esa manera. Muchas veces esperamos que otro se pegue la torta para que después nosotros decir, ¿viste? Si vos podés evitarle un problema a un hermano, sé humilde, andá y decirle, mirá hermano, con amor, esto que estás haciendo o por la manera que te está manejando te va a perjudicar. Y para terminar, estaba terminando de escribir esto y me vino, no tendrá nada que ver, pero no sé por qué, pero a mí me pasa. Esta es una carrera, ¿no? La carrera de la salvación. Y me venía la imagen de la carrera de los autos locos que yo miraba cuando venía de la escuela. ¿Se acuerdan de los hermanos Macana? Que iban en el auto y se iban dando coscorrones uno a otro, ¿no? Y después estaba Pierno Boyuna, que estaba toda la carrera intentando que los otros no lleguen. Y al final el que no llegaba nunca era él. ¿Se acuerdan? Como le pasó a Saúl. Se olvidó de gobernar, se olvidó de dirigir. Y al final el que intentó matarle fue el que quedó para la historia como el gran rey. ¿Sabés qué? Terminamos, Hebreos 12:1, un versículo. ¿Dónde tienen que estar puestos nuestros ojos? Por tanto,
nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde tienen que estar nuestros ojos? En Jesús. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Acordate de todas las historias que brevemente te conté. ¿Qué pasaba cuando ocurría algo? Miraban y su semblante decaía. El problema está cuando miramos mal. Empezá a mirar bien. No mires lo que otros hacen prejuzgando, desacreditando, menospreciando, minimizando. Esto es una tarea para toda la vida, porque esto es como limpiar un terreno. Hoy puede tener unas ramas altas así y lo podés limpiar, pero si a los 2 meses venís y no estuviste trabajando en él, vuelve a salir. El orgullo, la envidia, los celos, hoy las podemos someter a la voluntad de Dios y podemos descansar en Él y decirle: Señor, pongo esta situación, pongo este pensamiento en tus manos, pero eso luego hay que sostenerlo. Y como te decía recién, de la mejor manera para sostenerlo es orando. Y es lo que menos hacemos, orar. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? Es lo que más nos cuesta. Y es el arma más poderosa que tenemos. La oración es el arma más poderosa que tenemos, porque la oración mueve las esferas espirituales. Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne y sangre. No es una lucha entre nosotros, no es una lucha de hombre contra hombre, mujer contra mujer. Es una lucha que no la vemos, que es espiritual. Si nosotros estamos espiritualmente y emocionalmente equilibrados, el enemigo no tiene parte. No tiene parte, no tiene por dónde entrar. Una casa dividida contra sí misma no prevalece. Hermano, oremos. Oremos los unos por los otros. Orá. Yo, desde hace unos años, un pastor vino un día y me dio un consejo y me dijo: no pelees más en tus propias fuerzas. Es imposible humanamente convencer o cambiar las cosas desde lo humano, desde lo físico. Orá. Que Dios tuerza la mano, que Dios tuerza el corazón, que Dios cambie, pero que sea Él. ¿Vos te imaginás quererte enderezar un hueso? Necesita un yeso. Y ese yeso es el Espíritu Santo. Dentro del hogar, dentro del matrimonio, dentro del ministerio, dentro de la sociedad, si queremos que algo cambie, lo tenemos que buscar en oración. ¿Amén? Si vos querés que tu esposa cambie, orá por ella. Si no te gusta cómo se pinta los ojos, si no te gusta el color de pelo, si no te gusta el pantalón que se puso, no le digas más nada, porque es meterle el dedo más en la llaga. Ponete a orar. El Espíritu Santo le va a traer convicción de pecado. Y la mujer lo mismo por el varón. Si vos ves que tu marido no pasa el tiempo que tiene que pasar en tu casa o te dedica la atención que te tiene que dar, orá. Y así por la iglesia.
Si vos ves cosas que no te gustan dentro de la iglesia, que vos ves que están en desorden o que no, orá. Ponete a orar, ponete a ayunar. Es lo mejor que podemos hacer. Eso es amarnos los unos a los otros. Y cuando tengas oportunidad, humillate. Siempre, siempre humillate. Siempre viví humillado. Siempre viví reconociendo lo que otros hacen, aunque a vos no te lo reconozcan. Porque de esa manera vas a librar de tu corazón eso que el diablo quiere formar, que se llama rencor, que se llama ira, que se llama enojo, que se llama envidia, que se llama celo. Despojate, despojate. No le des el gusto al diablo. No entres en el jueguito de él. Sé sabio. Dios te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio. No te dio un espíritu, no tenemos un espíritu de cobardía. Vos en el Señor lo podés. ¿Amén? ¿Podemos en Cristo sacar esto adelante? Nuestro matrimonio, nuestro ministerio, nuestras responsabilidades. La iglesia no es tarea de uno, es tarea de todos. Vos imaginate que vos te pongas a poner ladrillos en una punta y que venga otro atrás y te los vaya derrumbando. Cuando llegaste allá, tenés que volver a empezar porque alguien se encargó de destruir todo lo que vos hiciste. Ahora, ¿qué pasa cuando todos trabajan juntos? Como hizo Nehemías. Nehemías no trabajó solo. Nehemías oró. Dios le dio gracia frente al rey, le propició todo lo que necesitaba y juntos edificaron los muros. Y venían los enemigos, ¿se acuerdan? Pero ellos la tenían re clara, que el problema no era entre ellos, el problema era de afuera. Y así pudieron acabar la obra de Dios. Hasta que entendieron, dice. Y desde aquel momento dice que no, con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. La espada sirve para apagar los dardos del enemigo, para cortar, lo mismo que el escudo. Vistámonos de toda la armadura de Dios. Amén.